Hola, cordial saludo, soy Marlon Martínez, bienvenido a este nuevo video de análisis y operativa real en mi cuenta para el mercado Forex en lo que fue esta semana que acaba de terminar. Ayer 22 de noviembre, hoy es sábado 23 de noviembre, suelo hacer estos videos todos los sábados después de terminar la sesión de trading. Siempre empiezo, como es de costumbre, hablando un poco del análisis desde la semana pasada y lo que fue mi operativa de acuerdo a ese análisis en esta semana que acaba de terminar. En el video del sábado pasado les hablaba, estoy aquí en el dólar index en marco diario, de la idea de que el dólar estaba regresando a una posible zona de distribución y les compartí que estuve esperando un poco lo que podía pasar en esta zona porque para mí era una zona donde podía aparecer la oferta. En efecto, la oferta aparece y el precio cae durante 3 días de la semana antepasada. Y en ese video de la semana pasada pues les compartía cómo fue mi operativa en este descenso que hacía el dólar durante los últimos 3 días de esa semana después de decidirse o confirmarse un poco más lo que fue la aparición de la oferta. En ese video el sábado pasado también les decía de que probablemente este movimiento podía ser un nuevo impulso a la baja, pero no se descartaban retrocesos. Y es lo que ha sucedido esta semana. Esta semana este movimiento bajista ha vuelto a tener recuperación del dólar y lo ha acercado de nuevo a la zona de distribución. Es una zona donde puede volver a aparecer la oferta. Voy a bajarme aquí a marco de 4 horas. Fíjense lo interesante. Esto ya es 4 horas. Aquí es lo que mostraba en la semana antepasada, que fue una zona donde yo estaba esperando una mayor decisión. Ya con esta vela roja empezaba a denotarse una mayor fuerza de las ventas de la oferta y el precio empieza a caer. Por acá cierra la semana antepasada y el precio de nuevo decide hacer una recuperación al alza. Ahora, terminando esta semana que acaba de terminar, el precio está de nuevo en esta zona de distribución. Es una zona clave. Si el precio la logra romper por encima, esto cambiaría bastante la hipótesis que tengo de que esta es una zona de distribución y que desde aquí se está trabajando el precio para seguir impulsando el dólar a la baja. Si esto cambia, hay que estar muy alerta. El precio, obviamente, lo que hacemos es reaccionar ante lo que hace el precio, no somos adivinos. Hay que reconfigurarnos, replantearnos. Si el precio llega a romper esta zona por encima, en realidad lo que está indicándonos entonces es la aparición de la demanda irrumpiendo ante esta zona de distribución. Y si es así, si rompemos esta zona, este máximo acá, es muy probable que entonces ya el precio quiera buscar nuevas zonas de distribución. Acá tengo un punto de control y tengo obviamente los máximos de esa zona, ¿no? Así que muy atentos esta semana de lo que pueda pasar en esa zona donde se encuentra el dólar. Mi hipótesis es que la oferta seguirá defendiendo la zona, así que hay que esperar un poco cómo va a ser la reacción tanto del dólar índice como de los pares que cruzan con el dólar en las zonas a las que han llegado al cerrar esta semana. Ahorita les comparto un poco cómo hace juego el euro respecto de lo que está pasando también en el dólar índice. Así como el dólar índice está llegando a una resistencia, el euro, y ya se los paso a mostrar, está llegando a una zona de soporte. Así que muy clave el inicio de la semana para ver si en efecto aparece o no la oferta aquí. Habría que esperar un poco de trabajo en esta zona, ver si se da un movimiento lateral, rompimientos a la baja, retesteos, y eso podría confirmar que el dólar puede caer de nuevo desde esa zona. ¿Ok? Veamos entonces cómo conjuga un poco el euro respecto de este análisis que les estoy compartiendo del dólar índice. Este es, este es el euro. Voy a moverme aquí a marco de 4 de diario mejor. Desde aquí salía ese movimiento al alza
la semana antepasada les hablaba de que este movimiento podía tener un retroceso. Eso ha sucedido y ahorita el precio de nuevo se encuentra en una zona de soporte. Así que esto hace match con el análisis que les acabo de mostrar del dólar. Aquí hay soporte, aquí hay demanda. Esto puede ser un nuevo mínimo para un movimiento alcista, así que aquí puede haber demanda. Entonces es muy clave lo que pueda pasar acá en esta zona. En esta zona, fíjense que sucede lo mismo. El precio, mientras que el dólar índice se recuperaba, el euro dólar caía, pero de nuevo aquí hay demanda. Fíjense que tengo incluso una zona de alto volumen en precio, un punto de control, línea amarilla, así que aquí hubo mucho volumen que impulsó el precio al alza, pero ese precio podía tener un descanso, que es lo que ha sucedido esta semana. ¿Qué esperaría yo? Yo sería cauto esta semana para ver si aquí la demanda empieza a aparecer, me empieza a generar velas verdes, una posible lateralización, de repente un engaño, un movimiento fake por acá que me demuestre la búsqueda de liquidez, de nuevo movimiento al alza, y ese trabajo me denotaría de que probablemente la demanda vuelve a querer poner inventario en esa zona. Pero bueno, ahora hablemos un poco de operativa. Mi operativa, al cerrar la semana antepasada, el precio se pausó por aquí. Yo me puse un poquito en la idea de que este movimiento al alza iba a querer algo de recuperación, de impulsar de nuevo el precio a la baja, y me moví en ese sentido. En el euro dólar planteo entonces algunas ventas. Sí, por aquí tengo unas ventas, suman un poco menos de $80, de hecho son $80. Desafortunadamente pudo haber sido un poco más, les voy a explicar por qué. El precio me hace aquí una búsqueda de stops. Voy a sacar del MetaTrader esta primera entrada. Recuerden que ustedes pueden ir a su historial, arrastrar las entradas para estudiar dónde fue su punto de entrada, su punto de salida. ¿Okay? El precio hacía acá una rotura, él rompía una directriz alcista, se lateralizaba. El market profile en ese momento yo lo tenía más a la izquierda. El market profile se va actualizando con las velas más recientes y me mostraba una fuerte zona de volumen acá, y por acá yo empezaba a plantear hipótesis de ventas desde esta zona. Incluso esto lo compartí en mi fanpage. Fíjense que aquí ya el market profile, espero puedan notar esto, el market profile se encontraba más a la izquierda. Esto es marco de una hora, y miren la zona de alto volumen en precio que me mostraba allí. El precio rompía esa fuerte zona de volumen y yo planteaba un retesteo a la zona. Miren que mostraba la flecha, un posible retesteo para que el precio volviera a caer. Aquí se veía la rotura de la directriz, la fuerte zona de volumen, y mi expectativa era un retesteo. Ese retesteo fue bien interesante porque incluso superó un poco por encima esa zona de rango. Déjenme enseñarlo acá. Más o menos cuando el precio iba por aquí, cuando él hacía esta rotura, era que yo planteaba el retesteo, y el retesteo sucede con fuerza, incluso superando por un poco el máximo, y yo allá coloco una venta un poco arriesgada, pero ya veía todo el contexto, así que lo que pensaba era que este era un movimiento de búsqueda de liquidez, un aptos, y allí planteo mi venta. ¿Okay? Planteo un par de ventas, el precio empieza a caer, esto ya es jueves, y algo bien interesante es que cuando el precio ya se encontraba por esta zona, yo cierro dos de mis entradas, porque pienso que el precio de repente puede hacer algo de retesteo, y además ya para el viernes en la madrugada ya tenía yo previsto de que se presentarían noticias con el euro. Fíjense las cosas en las que hay que estar muy pendientes siempre para que gerencies tus operaciones. El viernes en la madrugada el euro tenía muchas noticias de impacto. A las 3:15 de la mañana, hora de Colombia, 3:30, 4. El GBP también tenía noticias a las 4:30, así que iba a suceder posible volatilidad. Es por eso que en mis decisiones de gerenciamiento de la operación,
lo que hago es cerrar dos de mis entradas, y llevarme ese dinero al balance y dejar una entrada en break-even. De hecho, dejar la entrada en su punto de entrada, que fue 1,1082. Uy, de hecho lo puse preciso allí, lo acabo de poner una línea aquí del MetaTrader 1082.6. Bueno, dejémosla ahí en 1082, los otros son ticks poco representativos. Pero más o menos allí fue mi entrada. Así que el precio se encontraba por acá el jueves, digamos ya en la tarde. Yo cierro dos de mis entradas que me llevan un profit de unos $80. Dejo una entrada más. La dejo abierta, pero la dejo en break-even, cuidándome lo que pudiesen causar las noticias que iba a tener el euro. Y fíjense lo interesante que hace el precio, a pesar de que me saca, pues son cosas que son bueno entenderlas, porque te confirman los movimientos que hace el precio en búsqueda de liquidez. Y para mí fue muy claro que lo que el precio hizo simplemente fue regresar con las noticias. Fíjense la volatilidad tan rápida, va, busca liquidez, busca stops, porque ya el institucional de pronto encuentra stops en esta zona, el mío uno de ellos, busca stop y ahora de nuevo el precio lo impulsa a la baja, ¿ok? Desde esa zona vuelve a inyectar inventario de ventas, se alimenta de esas compras porque los stop loss de los vendedores son compras, así que utiliza esas compras como liquidez, absorbe esas compras con ventas y el precio se impulsa rápidamente a la baja. Esto, amigos, es un claro movimiento tipo Wyckoff, metodología que enseño en la academia. Aquí lo estoy viendo en 4 horas. Muy interesante lo que sucede. Por acá volumen de parada, el rango. Esto simplemente fue el Aptros. Esto fue el Aptros, la búsqueda de liquidez en esta zona de cobertura. Aquí hay cobertura, concepto que también enseño en la academia. Esto es cobertura. Son zonas psicológicas donde pueden presentarse dos cosas, tanto stop loss de personas que están leyendo correctamente el precio, pero también puede presentarse la idea de que si el precio supera estos máximos, compradores se posicionan en la zona y también dan liquidez a esas ventas que quiere posicionar el institucional, ¿ok? Entonces esto es una parada, un rango, un aptros, un falso rompimiento, una búsqueda de stops y también generación de compras engañosas para luego ser absorbidas, generar un proceso de derrame según Wyckoff. Aquí sucede el derrame, veámoslo en una hora. Aquí sucede el derrame, que es el que yo aprovecho. Es una entrada bien bonita. Generalmente en un proceso de Wyckoff, una entrada más conservadora es el retesteo. Después del retesteo, hacer la operación. Esta es una entrada un poco más agresiva. Hay que tener un buen ojo para detectar estos movimientos de Wyckoff. Pero fíjense que de todas formas una de mis entradas sufrió por el retesteo, me saca y no me pude aprovechar del movimiento ya principal que buscaba el institucional al colocar ventas en esta zona. Entonces este retesteo lo que hace es estopear a los vendedores que se han posicionado bien acá. También lo que hace es validar cuál es la demanda flotante, validar cuáles son los compradores flotantes que se encuentran en esta zona para también determinar que no hay un riesgo al movimiento que se está generando. Esas compras son sin problemas absorbidas. Estas compras de este movimiento de retesteo son absorbidas y el precio cae con fuerza. Pero todo esto lo generó las noticias de la madrugada. Entonces un movimiento que causa el institucional. Generalmente esas noticias las aprovechan para buscar liquidez. Todo eso lo enseño en el módulo especializado de método de Wyckoff y trading institucional. Uno de los capítulos pues, del pensum profesional que enseño en el curso. Bien, el precio sigue cayendo ya lo que es el día viernes. El día de ayer cae con fuerza después de tener esa liquidez. Fíjense como todo ese esfuerzo, resultado, una de las leyes de método de Wyckoff, esfuerzo, luego genera un resultado ya muy fluido.
¿ok? El precio va a buscar esta zona y aquí de nuevo puede aparecer la demanda, es la hipótesis que tengo. Si no aparece la demanda con fuerza en esta zona, incluso se puede acercar al mínimo, ¿no? Recuerden que esto puede darnos un retroceso 100%, puede llegar aquí al tope y por qué no hacer un fake para impulsar el precio al alza. Esta zona es clave, todo esto va a ser clave la próxima semana, toda esta zona para ver, incluso puede ser un poco por debajo, ¿no? Eso también lo enseño en la academia, porque puede buscar el engaño para mover el precio al alza. Así que muy clave toda esta zona, de hecho, voy a pintarla, toda esta zona es muy clave, ¿ok? Aquí donde está el punto de control, incluso en el mínimo, o por qué no, un poco por debajo, ¿vale? Para que la demanda vuelva a posicionarse y se vaya con fuerza al alza. Si se vulnera esta zona con fuerza, pues ya el precio puede venir a buscar otros mínimos, ¿no? Para cada mínimo como este. Bueno, esperemos que esta zona pueda ser defendida por la demanda y eso nos daría la idea de nuevo comprar el euro dólar. En la libra planteo también un par de entradas cuando el precio, después de romper esta estructura alcista, el precio vuelve a regresar a esa zona y por esa zona planteo un par de entradas, son un par de entradas que suman unos $170, un poco más. Planteo en esta pin bar, acá cuando vuelve a llegar a esta zona de resistencia, planteo una venta. Y la venta también se mueve interesante. Con estas ventas sí decido cerrar antes de las noticias. El GBP también iba a tener noticias en la madrugada. Esto también ya fue jueves, cuando decido cerrar. El GBP también tenía noticias de impacto. Fíjense lo curioso, aquí de repente pude haber hecho lo mismo. Pude haber dejado una de mis entradas en break-even. Y haber cobrado la otra. En este en particular decido llevar al balance esas dos entradas, pero si hubiera hecho lo mismo que hice con el euro dólar, una de mis entradas que había estado en esta zona, por esta zona, había disfrutado de este resto de movimiento bajista que tuvo el GBP. El GBP no hizo movimientos manipulativos como lo hizo el euro, ¿ok? Así que lastimosamente, bueno, buena entrada, pero el profit pudo ser más alto. Son cosas que a veces no suceden. Esa noticia me alarmó un poco y quise cobrar ya todo el movimiento. Pero si hubiera tomado la decisión que tomé con el euro, insisto, una de las entradas había disfrutado del resto del movimiento que tuvo la libra. La libra se movió en ese final de la semana, similar al GBP, cayendo, atendiendo también eso que mostraba el dólar índice de recuperación al alza. ¿Okay? Y fíjense que el GBP también está llegando a una zona de soporte de todo este rango. Él viene trabajando desde varias semanas un rango. No es muy claro si va a ser un rango de distribución o de acumulación. Pareciera ser un rango más de acumulación, pero hay que estar muy alerta porque no saben si se rompen estos mínimos, pues esto pudiera empezar a buscar una zona más abajo para volver a acumular. ¿Okay? Yo básicamente lo que hice aquí fue una operativa básica de rangos, operar el máximo. Ya aquí operé el máximo, el precio cae, pero ahorita quiero esperar porque el precio vuelve a llegar a una zona de soporte. Sí, aquí tienes soporte, la demanda ha aparecido una, dos veces, puede aparecer de nuevo. Si esto es una acumulación, en alguna de esas apariciones ya el precio lanzará los precios al alza con fuerza y romperá los máximos. Pero pues no lo sabemos, esperemos a ver qué empieza a hacer el precio en esa zona. Estoy viendo, lo acabo de notar, que la media móvil de 200 periodos, el precio se está acercando a ella. Ahora la media móvil alcanzó la zona, lo acabo de notar ahora mismo, alcanzó la zona y por qué no puede ayudar a soportar el precio con más fuerza. ¿Ok? Y eso pudiese ser lo que cause también ahorita, o ayudar mejor a la aparición con fuerza de la demanda para que finalmente se rompa el rango y siga el movimiento al alza. Pero siempre hay que mantener doble hipótesis
no descartamos el hecho de que el precio en algún momento también pueda romper a la baja los mínimos y entonces plantear ideas de ventas, ¿ok? Mucha cautela con esta zona, así que vamos a ver qué pasa en próximos días, próximas semanas. Vamos a una entrada que hice en el oro. Suelo operar poco el oro, suelo operarlo, ¿verdad? Poco, casi no lo tengo entre los activos que opero, pero veía por acá algo interesante, una posible distribución. Esto lo operé en marcos de tiempo pequeños, ¿no? Me bajé a marcos de tiempo pequeños y por ahí planteaba mi entrada. De hecho, estoy viendo que fueron dos entradas, sumaron casi los $200. Voy a arrastrar aquí una de ellas. Básicamente lo que observaba, el market profile, obviamente aquí cuando hago el video, el market profile se ha corrido ya un poco más a la derecha, se ha actualizado más con los precios más recientes, así que no puedo mostrarles con mucha claridad lo que veía en el market profile. El market profile en ese momento se encontraba por acá, pero en cuanto a acción del precio sí les puedo hablar un poco porque eso pues, obviamente se conserva en el gráfico sin problemas. Veía la rotura aquí de un movimiento alcista, este movimiento y las señales de market profile me daban la idea de aparición de ventas en la zona. Tengo también una pin bar, esa pin bar tenía algo de volumen climático, por ahí planteo mi venta, el precio se me alcanza a retroceder un poco, pero mi stop se encontraba por esta zona, el precio todavía, entonces empieza el movimiento bajista, llega hasta esta zona y por allí planteo el cierre de la entrada. En el oro soy muy cuidadoso, el oro es bastante volátil, así que cierro mis entradas con ese profit, ¿ok? El precio empieza a moverse en esa zona, todavía no es muy claro lo que quiere hacer. Ahora puede encontrar algo de soporte de aparición de la demanda, porque por aquí puede haber algo de demanda, no es muy claro, está un poco enredado, por eso hice una operativa muy de corto plazo allí en marcos de tiempo pequeños. Bien, en el dólar franco tengo una entrada negativa, me gusta también compartir entradas negativas. Perdón, es importante que siempre tengan presente que siempre estamos sujetos pues a tener observaciones erráticas del mercado. Tenemos que hacer que no es causar, o mejor, lograr tener un método, una estrategia, una gestión de capital que logre que nuestras entradas negativas pues siempre estén por debajo de lo que causan las positivas. Y esta es una de mis entradas negativas esta semana. Yo veía una rotura de esta pequeña directriz que generaba el precio acá, pero el precio no estaba haciendo una rotura, realmente lo que estaba haciendo era un regreso a una zona de acumulación. Él estaba haciendo era una acumulación. Siempre es importante que estudies cómo salieron tanto obviamente tus entradas positivas, pero aprende mucho más de las negativas, así que obsérvalas, qué fue lo que observaste mal. Y en la observación pues me di cuenta de que yo realmente estaba errado en la idea de que el precio estaba haciendo esta rotura de esta pequeña directriz de corto plazo aquí. Realmente él estaba era bajando a buscar liquidez, a buscando la zona de acumulación, desde la cual rompía esta directriz. Y yo planteé una venta totalmente equivocada allí, el precio se empieza a ir al alza. Por acá en un regreso yo decido cerrar mi entrada porque veo que incluso ese regreso, ese retroceso, era realmente un retroceso y no era mi impulso, era un retroceso que con una vela por acá verde se rompe la directriz del retroceso y yo decido cerrar manualmente la entrada para evitar una pérdida más grande. Cierro con menos $24 y fíjense cómo el precio siguió con fuerza al alza, atendiendo la idea que estaba mostrándoles en el inicio del video de una recuperación mayor del euro, del dólar índice, buscando una zona más arriba de resistencia. El franco se encuentra ahorita en una zona superior, también una zona de resistencia. Aquí hay que ver qué pueda pasar en esa zona. Yo esperaría algún trabajo allí en esa zona para de repente plantear idea de ventas, porque aquí veo que en el pasado ha aparecido bastante la oferta, ¿ok? Muy clave esa zona. Como clave todas las zonas que les he compartido de los activos que hemos visto hoy, libra, euro y por supuesto el dólar índice. Así que cautela en esta zona, tengo hipótesis de ventas, pero tengo que dejar que el trabajo se me presente claramente, el trabajo de ventas se presente en esa zona.
Muy bien, con esto termino ya el video de análisis operativa de lo que fue esta semana de trading y también les compartí algunas de mis ideas de lo que puede ser la semana que viene. No dejes de suscribirte en este canal, te dejo el enlace de suscripción en la descripción. También información de mi academia, curso gratuito, curso profesional, te dejo también la fanpage. El curso de mi academia se basa en acción del precio, análisis de volumen y el entendimiento de todo lo que es el trading institucional, el principio de liquidez, método de Wyckoff, de lo cual hoy te hablé un poco con esa entrada en el euro dólar. Te veo entonces en un próximo video. Hasta pronto.